El día estaba tranquilo, el cielo azul claro se reflejaba en el jardín que ella intentaba cuidar, casi mecánicamente, como si fuera posible cuidar del dolor con el mismo cuidado que tenía por las plantas. Desde el accidente, su vida se había reducido a una rutina vacía, donde los días se arrastraban sin sentido. Miraba las flores, las hojas que se movían suavemente con el viento, y sentía un vacío en el pecho que no se disipaba. La pérdida de su hija, la pequeña Luisa, aún parecía reciente, como si el accidente hubiera ocurrido ayer. La sonrisa de la niña, el sonido de su risa, aún resonaban en su mente. No podía evitar la sensación de que algo le faltaba, como si el tiempo le hubiera robado algo más que a su hija, sino algo de sí misma, que nunca podría recuperar. Habían pasado 5 años desde aquel fatídico día. 5 años de silencio, de dolores no dichos, de lágrimas que se acumulaban en los rincones de la casa y en su propio corazón. Aún guardaba las cenizas de Luisa en una urna. Sobre la chimenea, el único trozo tangible de la hija que el destino le había arrebatado tan pronto. A pesar de eso, en su pecho, el luto parecía no tener fin, no hubo despedida. No estuvo presente en el funeral. Los recuerdos de ver a su hija en esos últimos días y el sufrimiento por no haber podido sostener su mano una última vez, la torturaban sin cesar. Y fue en ese día, mientras cortaba las hojas secas de la planta más vieja del jardín, que algo sucedió. Algo que hizo que su corazón latiera más rápido, algo que hizo que sus manos temblaran. La vio a Luisa, de pie frente a ella, como si el tiempo se hubiera detenido. Se detuvo en el secador de hojas, cayó de sus manos, y la tierra se deslizaba lentamente entre sus dedos, como si el tiempo también se hubiera derretido. La hija estaba allí. No podía creer lo que veía. Luisa estaba sonriendo, con el cabello suelto, como si nada hubiera pasado. Era una visión tan nítida y vívida que no parecía un delirio. La madre parpadeó varias veces tratando de convencer que solo estaba viendo una ilusión provocada por la falta de sueño, por la tristeza, por el cansancio mental. Dio algunos pasos atrás, pero los ojos de la niña, esos ojos tan familiares, la miraban con una intensidad que hacía que todo su cuerpo temblara. Luisa, la palabra salió como un susurro, casi como si tuviera miedo de hablar en voz alta. Quería creer que su hija estaba allí, pero su mente estaba llena de dudas. Su pecho se apretaba, su respiración estaba pesada, y una sensación de impotencia la invadió. Se arrodilló, como si quisiera tocar los pies de la niña, sentir que eso era real, pero al acercarse, la imagen de la hija comenzó a deshacerse, como un sueño escapando de sus dedos. No puedes irte ahora, imploró la madre, la voz quebrada por el dolor, pero cuando sus dedos intentaron alcanzar la imagen, se disipó en el aire, dejando un vacío aún mayor en su pecho. Se quedó allí, en el jardín, durante varios minutos, con los ojos fijos en el suelo donde la hija había estado. Las lágrimas comenzaron a caer sin cesar. No era solo dolor, era una confusión que la paralizaba. ¿Acaso se estaba volviendo loca? ¿Acaso el luto, la ausencia de Luisa, el dolor insoportable que había cargado durante años, finalmente la estaba rompiendo de forma irreversible? Pero, al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse. Por un breve momento, pensó que tal vez fuera posible tener más tiempo, más momentos con su hija, una despedida real, algo que no pudo tener cuando Luisa partió. El calor de la tarde comenzó a intensificarse, pero el tiempo parecía congelado para ella. No podía moverse, no podía alejarse de la sensación de que algo muy importante estaba a punto de suceder. Su corazón aún latía fuerte y su mente estaba en un torbellino. Cada pensamiento que tenía chocaba con el otro. Necesito saber qué ocurrió, pensó. Necesito entender qué significa esto. Pero lo que sabía, lo que estaba claro ahora, era que esa visión no podía haber sido solo un truco de la mente. Sintió algo real, algo que la conectaba con su hija, algo que no podía comprender, pero que la hacía creer que de alguna manera Luisa estaba allí, cerca de ella. Esa noche no pudo dormir. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente corría a mil. Repetía la escena en el jardín una y otra vez. Cada detalle, cada movimiento, cada expresión en el rostro de Luisa estaba tan vivo en su memoria, como si hubiera sucedido
Ayer, el dolor de no poder abrazarla, de no poder hacer preguntas, la torturaba. Cuando finalmente se levantó para ir a la cocina, encontró la urna con las cenizas de su hija. Miró el objeto frío e inanimado, pero, de alguna manera, ya no pudo verlo de la misma manera. Parecía un símbolo vacío. Se preguntó, ¿y si lo que vi no fue un error? ¿Y si Luisa realmente estaba intentando comunicarse conmigo? Pasó la noche en vela, buscando respuestas en cualquier lugar. Leyó libros sobre el luto, buscó historias similares, algo que la hiciera entender lo que estaba pasando. Durante horas navegó por internet, pero las historias que encontraba parecían tan distantes de su realidad, tan extrañas que se sentía aún más perdida. Cuando el día finalmente amaneció, no se sentía descansada, pero una decisión clara se formó en su mente. Necesitaba regresar al jardín, necesitaba ver si algo o alguien aparecería nuevamente. Sintió que necesitaba la respuesta. La visión de Luisa no podía haber sido en vano. Al salir por la puerta de la cocina y caminar hasta el jardín, el aire estaba más cálido de lo que había imaginado. El día ya comenzaba a mostrarse, pero todo a su alrededor parecía más nítido, más pesado, como si el mundo tuviera un peso mayor. Miró el banco donde había estado horas antes, esperando tal vez ver la escena repetirse, esperando que Luisa volviera. Cada paso que daba parecía más difícil, la ansiedad apretaba su pecho. El pasto estaba un poco seco y las flores que ella misma cuidaba se estaban marchitando como si hubieran sentido su tristeza. Miró a su alrededor pero no vio nada, ninguna figura, ninguna presencia. El viento hacía que las hojas se movieran, pero nada más que el silencio flotaba en el aire. Se acercó al banco, tocó la madera desgastada con los dedos temblorosos y sintió una extraña sensación, como si algo estuviera a punto de suceder. Se quedó allí, esperando, el corazón acelerado, hasta que el sol golpeó fuerte su rostro y hizo que sus ojos ardieran. Su respiración se acortó, y la sensación de estar a punto de perder algo comenzó a apoderarse de ella nuevamente. Pero nada sucedió. El jardín estaba quieto, inmenso y vacío, como siempre. Solo quiero entender, pensó, pero ya no sabía cómo lidiar con eso. A medida que pasaban las horas, se dio cuenta de que la visión de Luisa no era algo que pudiera explicarse o ignorarse. La duda que había surgido en su corazón el día anterior seguía atormentándola, pero ahora había algo en su mente, algo que le impulsaba a buscar más, a buscar respuestas. Pensó en todos los momentos que vivieron juntas, cuando la hija era pequeña y su vida aún tenía brillo y esperanza. Compartían risas, momentos simples como los de cualquier madre e hija, pero todo se había ido tan rápidamente. La pérdida de Luisa no solo fue un dolor, fue un golpe tan grande que aún no sabía cómo recuperarse. Había intentado seguir adelante, pero la ausencia era como un agujero profundo que nadie más podría llenaran. Durante meses se cerró al mundo, evitando incluso las pequeñas alegrías que la rodeaban. La muerte de su hija la había dejado no solo física, sino emocionalmente exhausta, sin saber qué camino seguir. Ahora, con la aparición de Luisa, una chispa de esperanza encendió su alma, algo que pensó que había perdido para siempre. Esto es una señal, repitió para sí misma. Necesito creer que es una señal. Comenzó a caminar de un lado a otro en el jardín, buscando entender lo que estaba pasando. Anne sintió una ola de calor en su pecho, una mezcla de excitación y miedo. ¿Qué significaba esta aparición? ¿Qué debía hacer para que eso tuviera algún sentido? Las preguntas comenzaron a acumularse en su mente, y sintió que solo podría encontrar la respuesta si tenía el valor de enfrentarlas. El día estaba llegando a su fin, y aún no había encontrado la paz que tanto buscaba. Cada segundo parecía una eternidad, con los pensamientos y los recuerdos de su hija invadiendo su mente sin cesar. Se sentó en el banco del jardín, frente al lugar donde había visto a Luisa por última vez, tratando de concentrarse, tratando de entender lo que significaba esa visión. Sus ojos estaban rojos y cansados, pero no podía cerrar los ojos, como si temiera perder algún detalle, como si temiera que, al parpadear, la hija desapareciera para siempre. Ese momento, de alguna manera, era único. Era como si el tiempo se hubiera suspendido y ella estuviera entre dos mundos. El mundo real, donde vivía en un dolor profundo y constante, y el otro,
donde su hija, por algún milagro o razón desconocida, aún estaba allí. No sabía qué más buscar. No sabía si debía aferrarse a ese momento como algo sagrado o si debía dejarlo ir, intentar seguir adelante y, finalmente, librarse de la angustia. Pero la duda persistía. Necesito saber si ella está realmente aquí. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo el olor de las flores, y cerró los ojos como si quisiera cinchir a Luisao. Nuevamente. La esperanza era ahora una llama que quemaba en su pecho, y estaba dispuesta a seguir hasta el final para descubrir la verdad. Durante las semanas siguientes, la madre se vio consumida por una necesidad casi obsesiva de entender lo que estaba sucediendo. Buscó respuestas en todos los lugares, conversó con personas, buscó consejos, leyó sobre fenómenos espirituales. Todo en el intento de encontrar algún tipo de explicación. Cada nueva teoría parecía más confusa que la anterior, pero algo estaba claro: lo que experimentó en el jardín no fue solo una ilusión, no fue un delirio de una mente que aún no podía lidiar con la pérdida. Lo sabía con una convicción creciente. En una mañana lluviosa, después de otra noche en vela, decidió regresar al jardín y esperar. Si Luisa estaba tratando de comunicarse con ella, tendría que estar lista para escuchar. Se sentó en el mismo banco donde todo había comenzado y se quedó allí durante horas, esperando, sin saber exactamente qué esperaba. El tiempo pasó lentamente y su mente comenzó a calmarse. Las horas de silencio, lejos de las distracciones de la vida, le permitieron reflexionar sobre todo lo que la había llevado hasta allí. Y luego, como si el universo hubiera escuchado su súplica, la vio nuevamente. Luisa apareció, con la misma sonrisa suave, pero ahora algo era diferente. Parecía más tranquila, como si estuviera en paz. El encuentro fue silencioso, pero intenso. La madre, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente sintió que algo había sido resuelto. La angustia que la consumía durante tanto tiempo comenzó a dar paso a una sensación de comprensión, una sensación de que la hija, de alguna manera, estaba bien. Y en ese momento supo que ya no estaba sola, que el dolor de la pérdida comenzaba a transformarse en algo más liviano. Lo que ocurrió esa mañana fue algo que jamás imaginó, algo que cambiaría para siempre la forma en que veía su dolor. Cuando vio a Luisa nuevamente, ahora con una expresión de paz en el rostro, su mente se llenó de confusión y alivio. Lo que antes parecía imposible, ahora estaba frente a ella. No sabía si era real, si todo eso era un producto de su mente desgastada, pero la mirada de Luisa transmitía algo que no podía ser cuestionado. Era la sensación de una despedida que no pudo vivir hace 5 años. Extendió la mano, temblando, sin saber qué hacer, pero antes de que pudiera decir algo, Luisa sonrió y hizo un gesto como si se estuviera yendo, desapareciendo. Poco a poco en la brisa suave que agitaba las hojas. Fue rápido, pero suficiente para que la madre supiera que, por fin, estaba en paz. Se quedó sentada allí un rato, aún en shock, pero ahora con una extraña sensación de que algo profundo se había concluido. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente, pero ya no eran las lágrimas de dolor desesperado que había derramado durante todos esos años. Eran lágrimas de alivio. El luto que cargaba finalmente había encontrado una forma de resolverse. No. Era una cura, no era un final feliz, pero era una aceptación. Había perdido a su hija, pero esa aparición, ese encuentro fugaz, la ayudó a entender que el dolor podía coexistir con el recuerdo, y que, incluso en la ausencia, existía algo más, algo que no se podía explicar con palabras, pero que de alguna manera sentía en lo más profundo del alma. Respiró hondo y se levantó, con la sensación de que ahora podía, finalmente, continuar. Las semanas siguientes fueron un periodo de introspección. La madre no regresó al jardín todos los días, pero algo había cambiado dentro de ella. Las cosas empezaron a calmarse. Dejó de martillar en su mente el no haber estado con Luisa en el funeral, de culparse por todo lo que no hizo. La visión de su hija, esa última aparición, fue como un regalo, una oportunidad para despedirse de una manera que jamás pensó que sería posible. Poco a poco, comenzó a encontrar sentido en las pequeñas cosas: el brillo del sol en las mañanas, el canto de los pájaros, el
olor de la tierra mojada cuando llovía, todo parecía más liviano, más conectado. Aún sentía falta. La añoranza nunca se iría, pero el dolor crónico que la consumía estaba disminuyendo. Finalmente aprendió a dejar ir, a aceptar que su hija estaba en paz. En uno de esos días tranquilos, decidió dar una vuelta por la ciudad. Hacía tanto tiempo que no salía sin un peso constante en el pecho, y ahora, con el corazón más tranquilo, se permitió sentir algo diferente. El comercio, la gente conversando. En la plaza, el movimiento alrededor, todo parecía más vivo, más colorido. Entró en una pequeña librería que siempre le gustó y tomó un libro cualquiera de la estantería. Era una novela ligera, algo sencillo, pero que la hizo sonreír. Sentada en una silla de la librería, hojeando las páginas con una taza de té al lado, se dio cuenta de que ya no estaba tan atrapada en el pasado. Sabía que siempre habría momentos de añoranza, pero ahora entendía que la vida seguía, que las pequeñas alegrías del cotidiano eran tan valiosas como cualquier gran momento. Se sintió agradecida por poder estar allí, viva, y por finalmente estar aprendiendo a vivir nuevamente. Con el paso de los meses, la madre se fue reconstruyendo de una manera más sutil, pero firme. El luto nunca desaparecería por completo, pero había aprendido a lidiar con él. Las visitas al jardín, antes un lugar de dolor y frustración, ahora eran momentos de reflexión y tranquilidad. Comenzó a cuidar las plantas con más cariño, como si estuviera cuidando algo más profundo dentro de sí misma. Con cada flor que florecía sentía que una parte de su dolor se iba, que un peso era retirado de su corazón. Aunque no volvió a ver a Luisa, estaba segura de que, de alguna forma, siempre estaría allí. La hija, ahora parte de sus recuerdos más dulces, formaba parte de la mujer en la que se estaba convirtiendo en más fuerte, más serena y más conectada con la vida. Un año después de esa experiencia en el jardín, la madre ya no se veía más como la mujer rota que había perdido todo. Aún sentía la ausencia de Luisa en cada rincón de la casa, en el lugar donde solía jugar, en los juguetes guardados en la estantería, en las ropas que nunca serían usadas. Pero ahora estaba más en paz con eso. Se permitía sonreír, reír sin culpa, celebrar la vida nuevamente. Lo que antes parecía imposible, vivir después de una pérdida tan grande, ahora parecía una realidad posible, una pequeña victoria, pero significativa. Comenzó a involucrarse más con otras personas, a conversar sobre lo que sentía sin miedo al juicio o a la incomprensión. Aprendió que, al abrir el corazón al dolor, también se abría a la sanación. Un día, en una mañana de primavera, la madre estaba en el jardín, como de costumbre, tocando las flores y sintiendo la brisa suave en su rostro. El sol brillaba, y los colores vibrantes de las plantas le hacían sentir que algo bueno siempre estaba a su alrededor, incluso en los momentos más oscuros. De repente, se detuvo, casi sin darse cuenta. Miró al cielo, como esperando ver algo allí, tal vez una confirmación de que todo estaba bien. Fue en ese momento cuando se dio cuenta, ya no necesitaba una aparición para sentirse en paz. La visión de su hija ese día en el jardín, la sonrisa serena y la mirada de despedida habían sido suficientes para que encontrara un nuevo propósito. Entendió que, aunque el dolor de la pérdida fuera eterno, también podía vivir plenamente, sin dejar que la ausencia definiera quién era Anne. En ese instante se sentó en el banco de siempre, sintiendo una leve sonrisa surgir en sus labios. Todo eso tenía sentido ahora. El dolor, las lágrimas, la sensación de estar perdida, todo fue un camino necesario para que ella llegara hasta allí. Sabía que, al final, su hija siempre estaría con ella. No de forma física, sino en lo que había dejado de más importante, el amor incondicional, el vínculo eterno. La madre sintió la paz de una forma profunda y verdadera, como si hubiera completado un ciclo. Sabía que, por más que la vida fuera llena de altibajos, ahora ella estaba más fuerte, más completa. El jardín, que antes era un lugar de dolor, ahora era un lugar de memoria y amor, donde finalmente podría vivir su vida, con la añoranza a su lado. Pero con un corazón más ligero, Anne se levantó y se dirigió a la puerta de la casa, deteniéndose un momento antes de entrar. Miró una vez más el jardín, y de alguna manera sintió que Luisa estaba allí. No físicamente, sino como presencia,
como una energía que la acompañaría siempre. El dolor, la pérdida, los años de sufrimiento finalmente estaban quedando atrás, no porque los hubiera olvidado, sino porque aprendió a sobrellevarlos de una manera diferente. Siguió adelante, con el corazón agradecido y la certeza de que, aunque no podía cambiar el pasado, tenía el poder de construir el futuro, y de alguna manera sintió que Luisa estaría orgullosa. Cuando cerró la puerta detrás de ella y se giró para comenzar una nueva parte de su vida, el peso que antes la había estado arrastrando hacia abajo había desaparecido. Lo que quedó fue el recuerdo de su hija, como un suave faro, guiándola siempre. Sabía que, por mucho que la extrañara, ahora tenía el poder de vivir de nuevo. Y tal vez ese fue el regalo más grande que pudo recibir, a la oportunidad de seguir adelante, con la certeza de que el amor entre madre e hija nunca terminaría, incluso si el tiempo y la distancia se hubieran llevado físicamente a su hijo. El dolor ya no la consumía. Finalmente se sintió libre de empezar de nuevo, con el corazón sanado, pero llevando para siempre a Luisa en el alma.